El último Tinku en París. Era otoño de 1957. El Teatro de la Ville de París preparaba un concierto único que fusionaría música andina con composiciones contemporáneas europeas. El protagonista era un reconocido músico, compositor y virtuoso del charango, conocido por llevar las tradiciones de su tierra boliviana a escenarios del viejo continente. La pieza central del programa se llamaba El último Tinku, una sinfonía para orquesta y coro que recreaba la antigua ceremonia de lucha ancestral, con secuencias vocales que parecían emerger de las profundidades de los Andes. Marcel Dubois, de 38 años, era el director artístico del teatro y había sido quien invitó al músico a presentar su obra maestra. Había viajado hasta La Paz un año antes para escucharla en privado, y el compositor le había entregado la partitura con una advertencia extraña. Nunca interpretes la pieza completa antes de la función oficial. Y cuando la toques, asegúrate de que haya alguien con sangre andina en el escenario. Si no, la ceremonia comenzará de verdad. Marcel no había prestado mucha atención a esas palabras, atribuyéndolas al fervor artístico del músico. Pero cuando llegó la noche anterior al concierto, mientras hacía la última prueba de sonido en la sala vacía, algo extraño empezó a suceder. El coro y la orquesta habían regresado a sus casas, pero Marcel decidió probar algunos pasajes solistas en el piano que acompañaba a la pieza. Cuando llegó al movimiento central de El último Tinku, sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío parisino. Los cuerdos del piano parecían vibrar por sí mismos, y desde las bocinas del sistema de sonido salía un sonido extraño, como el crujido de piedras y el susurro de voces en quechua. Marcel se acercó al podium donde reposaba la partitura. El papel parecía brillar con una luz tenue, y los símbolos musicales se movían lentamente sobre la hoja, como si estuvieran escribiéndose a sí mismos. En los márgenes, había dibujos que no había visto antes. Chacanas, serpientes emplumadas y figuras de pumas con ojos de tinta roja. De repente, escuchó un sonido desde el fondo de la sala. El rasgueo de un charango, tocando una melodía ancestral y poderosa. Se giró y vio a un hombre de complexión fuerte, vestido con una poncho de lana roja y negra, y un sombrero de ala ancha adornado con plumas de cóndor. Era el músico, aunque Marcel sabía que debía estar aún en Bolivia, a punto de tomar su vuelo hacia París. ¿Estás aquí?, preguntó Marcel, desconcertado. ¿Cómo llegaste tan temprano? No esperábamos hasta mañana. El hombre no respondió. Se detuvo frente al podium y empezó a cantar en quechua, mientras seguía tocando el charango. Su voz era profunda y resonante, y llenó toda la sala como si viniera de los propios muros. Mientras cantaba, las luces del teatro empezaron a parpadear, y desde las sombras del escenario empezaron a emerger figuras. Eran hombres y mujeres vestidos con faldas de lana, chumpi y adornos de metal, portando instrumentos andinos, zampoñas, quenas y bombo legüero. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras de madera tallada, pero en sus ojos brillaba un punto rojo como una brasa. Marcel corrió hacia la puerta para llamar a la seguridad, pero encontró que la cerradura se había fundido como si hubiera sido calentada por fuego intenso. Los vidrios de las ventanas se empañaron hasta quedar opacos, y el único sonido que se oía era el canto del músico y el ritmo de los instrumentos andinos que las figuras emergentes empezaban a tocar. No debiste tocar la pieza sola, Marcel, dijo el músico finalmente, dejando de cantar. Yo sabía que no cumplirías mi advertencia. El último Tinku no es solo una composición. Es un llamado a los antepasados. Y necesita un nexo entre los dos mundos para no desatarse sin control. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marcel, temblando. La función es mañana. Tú debes dirigir la orquesta. El hombre sonrió con una boca llena de dientes blancos y afilados. Yo no llegaré a la función, dijo. Ofrecí mi música y mi alma para dar vida a la pieza. Pero el último Tinku necesita más que eso. Necesita un músico europeo para cerrar el pacto. Un alma que entienda tanto la música clásica como la ancestral. En ese momento, las figuras del escenario se acercaron formando un círculo alrededor de Marcel. Empezaron a golpear sus tambores en un ritmo que resonaba en el pecho de Marcel como un latido extraño. Uno de ellos se separó del grupo y le entregó una quena de madera tallada. Marcel recordó entonces la advertencia. Miró a su alrededor, buscando alguna salida, y vio en una de las butacas del palco a una joven mujer con el cabello negro y trenzado, vestida con ropa tradicional andina. Había llegado esa tarde para entregar algunos instrumentos que el músico había enviado desde Bolivia. La había escuchado cantando una melodía andina mientras colocaba las zampoñas en el escenario. ¡Ayuda!, gritó Marcel hacia ella. Tienes que salir de aquí.
Ellos necesitan, pero la joven ya se había levantado y se dirigía hacia el centro del círculo. Se detuvo frente al hombre y le habló en quechua. Él asintió y le entregó su charango. Soy nieta de uno de los últimos músicos de la ceremonia del Tinku en Potosí, dijo la joven en francés, dirigiéndose a Marcel. El compositor es mi familiar. Me envió para evitar que la música se vuelva destructiva. El pacto que él hizo con la pieza necesita un equilibrio, no un sacrificio. La joven se colocó en el centro del círculo y empezó a tocar el charango, interpretando una melodía diferente, más suave, pero igual de poderosa, que se entrelazó con el ritmo de los demás instrumentos. Las figuras dejaron de avanzar hacia Marcel y se volvieron hacia ella, moviendo sus cuerpos al compás de la música. Lentamente, las figuras empezaron a regresar a las sombras del escenario. El músico también retrocedió, y cuando los últimos sonidos de la música se desvanecieron, él se desvaneció como humo. La joven cerró los ojos y tocó la partitura con ambas manos. Los símbolos musicales dejaron de moverse y volvieron a su lugar en el papel. La ceremonia está cerrada, dijo la joven, volviéndose hacia Marcel. Pero la pieza nunca debe ser interpretada sin alguien con sangre andina en el escenario. Y cada 5 años, debe ser tocada en este mismo teatro para renovar el equilibrio. Si no, los músicos ancestrales volverán, y esta vez no habrá nadie que los detenga. Marcel asintió, aún sin poder hablar por el miedo y la sorpresa. Cuando llegó la mañana siguiente, la joven ya no estaba. La policía nunca encontró rastro de ella, y cuando Marcel llamó a Bolivia para confirmar el vuelo, le dijeron que el músico había muerto justo en la noche del ensayo, mientras tocaba su charango en su taller. El concierto se celebró como estaba planeado. La joven que había aparecido esa noche regresó justo antes de la función y se unió al coro, cantando las partes en quechua con una voz que emocionó a todos los presentes. El último Tinku fue un éxito rotundo, aunque muchos asistentes decían sentir un calor intenso mientras se interpretaba la pieza, o escuchar voces susurrando en una lengua que no conocían. Marcel siguió dirigiendo el teatro durante muchos años, y cada 5 años organizaba la representación del último Tinku, asegurándose de que siempre hubiera alguien con sangre andina en el escenario. Y aunque nunca volvió a ver a la joven, algunas noches, cuando el teatro está vacío, puede escuchar desde el escenario el rasgueo de un charango y una voz cantando la melodía que empezó todo.